Ayer pasaste la tarde ordenando, guardaste todo en su sitio, doblaste la ropa, limpiaste las superficies y cuando terminaste la casa se veía fenomenal. Pero hoy al levantarte el desorden ha vuelto. Es desesperante, parece que hagas lo que hagas el caos siempre regresa y entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué nunca dura el orden? Nos han enseñado que mantener la casa organizada es cuestión de voluntad, de recoger después de usar y de ser disciplinadas. Y aunque esto suena lógico, la verdad es que muchas personas intentan seguir estos consejos y aún así su casa nunca está realmente en orden. Y es que si mantener el orden solo dependiera de recoger y limpiar, todas tendríamos casas organizadas todo el tiempo. Pero no es así, porque el problema no es la falta de esfuerzo, el problema es que estamos abordando el orden desde la perspectiva equivocada. Intentamos solucionar el desorden con más trabajo, más limpieza, más tiempo recogiendo, más intentos de imponer hábitos que con el ritmo de vida que llevamos, pues a veces se nos desmoronan en cuanto surge un imprevisto. El verdadero cambio ocurre cuando dejamos de ver el orden como una tarea interminable y empezamos a diseñar nuestra casa para que funcione a nuestro favor. Voy a ponerte un ejemplo. Imagina que tienes una nevera completamente desorganizada. Cada vez que metes la compra, los productos se quedan apilados, sin lógica, y cada vez que buscas algo, tienes que sacar 3 cosas antes de encontrarlo. Con el tiempo es inevitable que todo se vuelva un caos. Ahora, imagina que organizas esa nevera con un sistema simple. Toda categoría de alimentos tiene su sitio, los productos más usados están más accesibles y todo tiene una lógica visual. ¿De repente qué pasa? Pues que el orden empieza a mantenerse casi solo. No porque tú te esfuerces más, sino porque la estructura está pensada para facilitarte la vida. Con la casa nos pasa lo mismo. Si el sistema no está bien diseñado, no importa cuánto te esfuerces en recoger, el desorden siempre va a volver. Y aquí es donde quiero que cambies tu perspectiva, porque el objetivo no es esforzarte más, el objetivo es estructurar tu casa de una manera que haga que el orden se mantenga sin que tengas que estar tú todo el día luchando contra él. Por eso en este vídeo no voy a decirte que limpies un poco cada día ni que compres más cajas organizadoras, eso no soluciona el problema de raíz. En cambio voy a enseñarte 5 reglas que harán que el orden en tu casa se mantenga sin esfuerzo, no porque pases más tiempo ordenando, sino porque aprenderás a estructurar tu casa de forma que el desorden no tenga oportunidad de acumularse. Si estás lista para cambiar la forma en la que entiendes el orden y empezar a transformar tu casa de manera definitiva, quédate conmigo porque empezamos con la primera regla. Regla 1. Tu casa debe trabajar para ti y no al revés. Si cada vez que intentas mantener tu casa en orden sientes que estás peleando contra el desorden, hay un problema. Y el problema no eres tú. Muchas personas creen que el secreto para tener una casa ordenada es ser más disciplinada, más organizada o dedicar más tiempo a recoger. Pero si todo el esfuerzo sigue sin dar resultados duraderos, eso significa que el sistema que tienes en casa no está diseñado para funcionar con tu vida real. Piénsalo, si el orden dependiera únicamente de recoger y limpiar tu casa, esta estaría siempre perfectamente impecable. Pero en la práctica, lo que suele ocurrir es que el desorden vuelve una y otra vez, sin importar cuánto te esfuerces. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque intentamos adaptar nuestra forma de vivir a la casa, cuando en realidad debería ser al revés. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo de entender. Imagínate que cada vez que entras en casa sueles dejar las llaves sobre la encimera de la cocina. Lo haces sin pensar, es porque es lo más fácil para ti, pero con el tiempo la encimera empieza a llenarse de llaves, de carteras, de gafas de sol, de cartas y de cualquier otra cosa que hayas soltado al entrar. Entonces decides que tienes que cambiar ese mal hábito y te propones guardar las llaves en un cajón en el recibidor. ¿Pero qué pasa? Pues que nunca lo cumples. Y esto no es porque seas desordenada, es porque estás intentando forzarte a cambiar un hábito en lugar de adaptar la casa a tu forma natural de actuar. Lo que realmente necesitas aquí no es recordarte todos los días que guardes las llaves en otro sitio. Lo que necesitas es crear un espacio de aterrizaje justo ahí, en el lugar donde tú naturalmente dejas tus llaves. Un platito, una bandeja, un pequeño organizador, algo que haga que lo que ya haces funcione mejor sin que tú tengas que esforzarte en cambiarlo. Aquí es donde entra ese concepto del orden sostenible. Un orden sostenible no se basa en reglas rígidas que te obligan a hacer cosas que no encajan con tu vida diaria. Es un orden que se adapta a ti, a tu rutina y a la forma en la que tú realmente usas tu casa. Ahora, si quieres que tu casa trabaje para ti y no al revés, hay 2 principios clave que van a hacer una gran diferencia. Primero,
Simple es fácil. Cuantas más cosas tengas a la vista, más difícil será mantener el orden. Muchas veces, cuando pensamos en organización, nos imaginamos soluciones bonitas, cajas etiquetadas, organizadores de colores, muebles con compartimentos secretos. Y aunque esto puede ayudar, la verdadera clave no está en los accesorios, sino en la simplicidad. Si tus encimeras están llenas de objetos y de cosas, siempre van a parecer desordenadas. Si tus estanterías están repletas de cosas, mantenerlas organizadas va a ser una lucha constante. Si cada armario está lleno hasta los topes, encontrar algo se convierte en una tarea agotadora. Y el problema no es solo el espacio que ocupan las cosas, sino la energía mental que nos roban. Cada objeto extra es una decisión extra. Voy a ponerte otro ejemplo. Si tienes 100 camisetas en el armario, pero siempre terminas usando las mismas 10, cada mañana pierdes tiempo decidiendo qué ponerte. O si tienes 50 tuppers en la cocina, pero cada vez que abres el cajón se te caen encima, esto no te está ayudando claramente. Si cada vez que limpias tienes que mover un montón de objetos de un lado para otro, no estás limpiando, estás gestionando el desorden o intentándolo. Y aquí es donde entra la simplicidad. Menos cosas visibles significan menos esfuerzo para mantener el orden. Ahora, esto no significa que tengas que tirar todo y vivir con lo mínimo, sino encontrar el punto en el que todo lo que tienes te aporta valor y es fácil de gestionar. Y aquí es donde empezamos a hablar del nivel óptimo de inventario. Este es el segundo principio y es tener solo la cantidad de cosas que realmente puedes gestionar sin esfuerzo o con el mínimo esfuerzo. Cuando hay más cosas de las que tú puedes gestionar cómodamente, el desorden se vuelve inevitable. Y esto aplica a todo. Si en la cocina tienes más platos de los que realmente usas, inevitablemente algunos se quedarán acumulando polvo en el fondo del armario. Si en el baño tienes demasiados productos abiertos a la vez, el espacio se va a ver abarrotado y va a ser difícil encontrar lo que realmente necesitas. Si los juguetes de los niños se acumulan sin control, mantener el orden en su habitación se va a convertir en una batalla constante. Regla 2. Reduce la cantidad de decisiones que tomas al día. ¿Alguna vez has llegado al final del día completamente agotada, sintiendo que no te queda energía ni para pensar? Bueno, es como si tuvieras una nube en la cabeza y cualquier decisión, por pequeña que sea, te va a resultar muy difícil. Y esto no es casualidad. Se llama fatiga de decisión y es una de las razones por las que muchas veces sentimos que el orden en casa es una lucha constante. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones todo el tiempo. ¿Qué ponernos? ¿Qué desayunar? ¿Dónde dejar las llaves? ¿Qué hacer con los papeles que están en la mesa sin guardar? ¿O qué hacemos con todo lo que hay por ahí esparcido? ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos o lo tiramos? Aunque a veces parecen decisiones pequeñas, cuando se van acumulando, terminan drenando nuestra energía mental. Y aquí está la clave. Cuantas menos decisiones tengas que tomar, más fácil será mantener el orden sin esfuerzo. Voy a enseñarte cómo puedes hacer esto en tu casa de forma simple. Si cada cosa tiene un sitio fijo y lógico, el orden deja de ser una tarea consciente y se convierte en algo automático. Pero cuando cada vez que recoges tienes que decidir dónde guardar cada objeto, terminas dejando las cosas en cualquier parte. Piensa en ese ejemplo de las llaves que hemos visto antes. Si cada día te preguntas dónde tienes que dejarlas, es normal que termines perdiéndolas o moviéndolas de un sitio para otro. Pero si decides que siempre van a estar en una bandeja en la entrada, ya no tienes que pensar nunca más en ello. Esta es la idea que queremos replicar en toda la casa. Cuando el sistema es claro, el orden ocurre sin esfuerzo. Otro truco que te hará la vida más fácil es definir 3 pequeñas acciones que vas a hacer todos los días sin excepción. No tienen que ser grandes esfuerzos ni tomarte mucho tiempo. Estos son tus 3 no negociables. Dejaré un vídeo al final para que aprendas más sobre este tema. Ahora piensa en tu casa y dime qué cambios podrías hacer hoy para reducir la cantidad de decisiones diarias. Tal vez sea asignar un sitio fijo a los objetos que siempre están fuera de lugar, o a lo mejor es establecer 3 acciones que mantendrán el orden sin mucho esfuerzo, o eliminar lo que no necesitas para simplificar. Si aplicas esto, notarás cómo tu casa empieza a sentirse más ligera, más ordenada, sin que tengas que estar todo el día pendiente de recoger. Y si quieres ayuda para ponerlo en práctica, tengo algo que te puede servir. He creado un ebook gratuito llamado Reconquista tu espacio, donde te enseño estrategias y pasos concretos para aplicar estos principios en tu casa. Si lo quieres, déjame la palabra calma en los comentarios y te enviaré el enlace para que lo descargues. Ahora pasemos a la tercera regla, porque el desorden no empieza cuando las cosas están fuera de sitios, empieza muchísimo antes. Regla 3. Corta los ciclos de acumulación antes de que empiecen. Si yo ahora te pregunto por qué crees que tu casa se desordena tan rápido, es probable que me digas algo así como:
es que no tengo tiempo para ordenar, o es que mis hijos dejan todo tirado por ahí, o es que siempre acabo acumulando cosas sin darme cuenta. Y aunque todo esto influye, hay algo que solemos pasar por alto. Es que el desorden no empieza cuando las cosas están fuera de sitio. Empieza en el momento en el que entran en casa sin un plan claro. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que vas al supermercado y haces la compra sin revisar qué tienes en la despensa primero. Cuando llegas a casa te das cuenta de que ya había pasta, arroz, las latas de tomates, pero como no lo sabías, ahora tienes el doble. Intentas hacer espacio, reorganizas, apilas cosas, pero cada vez que cocinas todo se vuelve un caos otra vez. Esto mismo pasa con la ropa, con los juguetes, con los productos de belleza, con los documentos y papeles. Si las cosas entran sin control, el desorden se acumula sin que te des cuenta. Por eso te presento esta regla que es tan importante, y es que para evitar que el desorden se acumule hay que cortar el ciclo antes de que empiece. Y para esto pues hay dos estrategias que te hacen el proceso muchísimo más fácil. La primera es la ley del contenedor. Básicamente, cada categoría de objetos en tu casa debe tener un límite físico, y cuando este límite se llena, en vez de hacer espacio para más cosas, es el momento de revisar y depurar. Seguimos con el ejemplo de los tuppers. Si tienes un cajón para estos tuppers y ya no caben más sin que se desordenen, en lugar de buscar más espacio necesitas reducir la cantidad. Si tienes una caja para los juguetes de los niños y empieza a desbordarse, antes de traer algo nuevo hay que sacar algo viejo. Si tienes una bandeja para los papeles importantes y está llena, pues es hora de procesarlos antes de seguir acumulando más. Cuando aplicas esa regla en toda tu casa, el desorden deja de crecer sin control, porque el contenedor decide por ti. La segunda estrategia son las zonas de aterrizaje, y lo hemos visto con las llaves. A pesar de aplicar la ley del contenedor, siempre va a haber cosas que entren en casa y que no sepas tú de inmediato qué vas a hacer con ellas. Pueden ser cartas, papeles del colegio, recibos, objetos pequeños que traemos de la calle. Si no tienen un sitio claro, van a terminar acumulándose en cualquier superficie libre. Por eso, tener zonas de aterrizajes en puntos estratégicos evita que el desorden se expanda por la casa. Mi sugerencia, pues puedes tener una zona de aterrizaje en la entrada para llaves, gafas de sol, cartas, cualquier otra cosa que traigas de la calle. También puedes tener otra en la cocina para recibos, para listas de la compra, para objetos pequeños, o en la sala de estar para libros y cuadernos o las cosas que sueles traer y que acaban allí. Pero ojo, porque aquí el truco no es solo tener esa zona de aterrizaje, sino revisarla con frecuencia. Si tienes una bandeja en la entrada y nunca la vacías, lo que era una solución se convierte en un nuevo punto de acumulación. Si aplicas estas dos estrategias juntas, la ley del contenedor para evitar la acumulación y las zonas de aterrizaje para gestionar lo nuevo, vas a notar un cambio enorme. Porque el orden no es solo cuestión de recoger después de utilizar, es cuestión de controlar lo que entra y asegurarte de que cada cosa tenga su lugar antes de que se convierta en desorden por la casa. Me encantaría que me dijeses en los comentarios qué cosas tienden a acumularse sin control en tu casa. Tal vez sean los juguetes, la ropa, los papeles, los utensilios de cocina. Cuéntanoslo en los comentarios. Y ahora pasemos a la siguiente regla, porque incluso cuando reducimos la acumulación hay otro problema que puede hacer que el desorden vuelva una y otra vez, y es la falta de estructura en los espacios. Regla 4. Define una estructura clara para cada espacio. Una de las razones por las que el desorden vuelve una y otra vez es que muchos espacios en casa no tienen una estructura clara. Cuando un espacio no tiene una función definida, inevitablemente se convierte en un área de acumulación. Voy a ponerte un ejemplo. Piensa en la mesa del comedor. Si su único uso fuera comer, estaría siempre despejada. Pero en muchas casas acaba siendo un escritorio improvisado, un lugar donde se dejan las mochilas del colegio, las facturas, los papeles sin clasificar y un montón de cosas más. Lo mismo ocurre con la encimera de la cocina, el sofá del salón o la entrada de la casa. Si el espacio no tiene una función clara y todo el mundo deja cosas ahí porque no hay otro sitio mejor, el desorden se instala ahí sin que te des cuenta. Por eso esta regla es tan importante. Cada espacio en tu casa debe tener un propósito claro y estar estructurado de manera que sea fácil mantenerlo ordenado. ¿Te suena complicado? Bueno, pues hay dos cosas que hacen que esto sea mucho más sencillo. La primera es limitar la cantidad de funciones que tiene cada espacio. Cuantos más usos tiene un mismo espacio, más desordenado se vuelve. Si el comedor es también oficina, mesa de deberes y área de manualidades, es normal que siempre haya cosas fuera de lugar. Si la cocina es también zona de almacenamiento de documentos, mochilas, herramientas, es imposible que el espacio se mantenga despejado. A ver, yo entiendo que el espacio es limitado. Aquí no se trata de que cada espacio tenga solo un uso y nada más, sino de que si un espacio tiene varias funciones,
tengas un sistema claro para resetearlo después de cada uso. Si el comedor también es una oficina, debe haber un sistema para recogerlo todo al final del día, de manera que vuelva a ser un comedor antes de la cena. Si la cocina también se usa para otros propósitos, pues tienes que tener una zona designada para cada tipo de objetos, de manera que no se mezcle todo. El sofá es claramente un punto de descanso, pues tiene que haber un lugar específico para colocar mantas, cojines y otros objetos después de usarlos. Cuando cada zona tiene una función clara y todo lo que hay en ella realmente pertenece a esa función, el orden se mantiene muchísimo más fácil y sin esfuerzo. La segunda estrategia es crear una estructura de almacenamiento intuitiva. Y es que no basta con que cada cosa tenga un sitio, este sitio tiene que ser accesible y fácil de usar. Si guardar algo requiere un esfuerzo extra, tarde o temprano terminará quedándose fuera de su lugar, eso está clarísimo. Por ejemplo, si para guardar un juego de mesa tienes que sacar otros 3 del armario, lo más probable es que no lo guardes de inmediato. Si para colgar un abrigo en el armario tienes que abrir una puerta pesada, buscar una percha libre, lo más probable es que termine en una silla. O si para guardar los papeles importantes tienes que buscar un archivador que está lleno hasta los topes, pues vas a acabar dejando estos documentos en cualquier parte. La clave es que el sistema sea tan fácil de usar como el desorden mismo. Por eso, usar contenedores abiertos, ganchos en la pared o muebles con almacenamiento accesible, pues hace que guardar algo sea tan fácil como dejarlo fuera de su sitio. Una cosa más. A veces el desorden ocurre porque las personas que viven en casa no tienen claro dónde va cada cosa. Si tú eres la única que sabe cómo está organizada la casa, es normal que los demás simplemente dejen todo pues donde les parece. Aquí es donde podemos empezar a poner señales visuales. Si hay un cajón para los cargadores, etiquétalo. Si tienes niños pequeños, pues las cajas transparentes funcionan súper bien para los juguetes. Si quieres que los documentos importantes estén separados de los papeles con importancia, pues te voy a dejar un vídeo en la descripción para que veas cómo organizar los papeles de forma efectiva. Cuanto más fácil sea entender la estructura del espacio, más fácil será mantener el orden sin que tengas que recordárselo a todo el mundo todo el tiempo. Bien, ahora pasemos a la siguiente regla, porque aunque estructurar bien los espacios ayuda muchísimo, el orden no puede depender solo de la voluntad y de la disciplina. Regla 5. Crea sistemas, no hábitos. Seguro que alguna vez has pensado: es que no tengo el hábito de ser ordenada. Nos han hecho creer muchas veces que el orden depende de la fuerza de voluntad, que si queremos una casa organizada tenemos que ser más disciplinadas y esforzarnos más. Y aunque la disciplina ayuda, el problema con los hábitos es que dependen de la motivación, y la motivación no siempre está ahí. Cuando tienes un día de estos agotadores, cuando te pones mala o cuando tienes 1000 cosas en la cabeza, el hábito de mantener el orden pues es fácil de romper. Pero los sistemas no dependen de cómo te sientes. Un buen sistema hace que el orden ocurra automáticamente, sin que tengas que pensarlo ni esforzarte. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes solo una papelera en casa y que está en la cocina. Cada vez que tienes un papel en la mano, tienes que decidir si caminas hasta la cocina para tirarlo o si lo dejas en la mesa para después. Y al final terminas con montones de papeles acumulados por toda la casa. Ahora, imagina que tienes una papelera en cada habitación o en cada punto conflictivo. En el momento en el que tienes un papel en la mano, la opción más fácil es la correcta. No tienes que pensarlo, simplemente lo tiras en su sitio sin esfuerzo. Eso es un sistema. Elimina la necesidad de decidir y convierte el orden en algo natural. Si cada vez que usas un objeto tienes que acordarte de guardarlo en su sitio, tarde o temprano lo vas a dejar fuera. Pero si el sitio donde debería ir está justo en el lugar donde lo usaste o muy cerquita, lo vas a guardar sin esfuerzo. Si cada noche tienes que hacer el esfuerzo de recoger la cocina, esto depende de tu voluntad, claramente, pero si vacías el lavavajillas todas las mañanas, siempre va a haber un espacio para colocar los platos sin que se te acumulen en el fregadero. Cuando los sistemas están bien diseñados, el orden deja de depender de tu memoria o de tu estado de ánimo. Simplemente empieza a suceder. Aquí tienes un reto. Piensa en una tarea de orden que siempre te cuesta mantener. Tal vez sea la ropa acumulada en la silla, o los platos en el fregadero, o los juguetes en el suelo, o los papeles en la mesa, lo que sea. Ahora pregúntate, ¿cómo podría convertir esto en un sistema que funcione sin que tenga que pensar? Tal vez sea poner un perchero junto a la silla para colgar la ropa en lugar de apilarla, o a lo mejor es asegurarte de que el lavavajillas esté vacío cada mañana para que haya un espacio donde colocar los platos sin esfuerzo. Este es uno de mis no negociables, por ejemplo. El objetivo no es hacer más esfuerzo, sino diseñar tu casa para que el orden ocurra sin que tengas que estar luchando contra el desorden todo el tiempo. Cuando logras esto, el orden deja de ser una batalla diaria y se convierte en algo que simplemente sucede. Bien, y ahora que conoces estas 5 reglas, quiero que te hagas una pregunta.
¿Cuál vas a empezar a aplicar hoy mismo? No hace falta que intentes cambiarlo todo de golpe. De hecho, si intentas aplicar todas las reglas a la vez, es muy probable que te acabes abrumando. Elige una, la que más sentido tenga para ti en este momento. Tal vez sea asignar un sitio fijo para las cosas que siempre están fuera de lugar, o quizá reducir la cantidad de objetos que gestionas a diario, o a lo mejor convertir una tarea de orden en un sistema que funcione sin esfuerzo. Lo importante no es cuánto haces hoy, sino que empieces a hacer algo, porque el orden no es cuestión de perfección, es cuestión de intención. Y ahora que tienes las herramientas para transformar tu casa, el siguiente paso depende de ti. Y si quieres seguir aprendiendo cómo hacer que tu casa se mantenga ordenada casi sin esfuerzo, hay algo más que necesitas conocer y estos son los 3 no negociables del orden. Este es el complemento perfecto a lo que hemos hablado hoy, porque si no tienes claro qué 3 cosas debes hacer sí o sí cada día, por muy buenos que sean tus sistemas, el desorden siempre va a volver. Así que te dejo este vídeo aquí en pantalla, haz clic ahora y empieza a transformar tu casa desde hoy mismo. Nos vemos allí.